La vida no es perfecta, se habrán dado cuenta. Tiene sus accidentes, tiene sus cascadas, tiene sus escombros que hay que tratar de saltear. Pero la vida tiene significado. La vida significa algo. Ese es el gran juego de la existencia, encontrar el significado. Y la gente que está triste, la gente que está deprimida, no siempre tiene secretos oscuros, sino que tiene una carga abrumadora de no encontrar el significado de la vida. Cuando pierdes el significado de la vida, empiezas a ponerte triste y te puedes mudar, puedes cambiar de empleo, cambiar incluso de cónyuge, pero la nube esa oscura que está sobre ti parece que nunca se muda, como que te siguiera a todas partes, porque la tristeza, la depresión es un estado del corazón. No es una cuestión situacional. Si se arregla esto, sería feliz. No, eso es lo que pensamos. No obstante, la tristeza es una nube que se posa sobre nosotros y nos define. La depresión es un camino a través de la oscuridad. La depresión es una enfermedad devastadora del espíritu. A mi humilde criterio, es la enfermedad más corrosiva, más profunda para el alma, porque viene desde adentro. Es como un tumor. Un consejero dijo alguna vez: la depresión, la tristeza sin sentido o con sentido, al cabo es tristeza igual, es una agonía permanente, día tras día, noche tras noche, a nivel casi arterial. Es una agonía que no acaba, que no te da respiro. La depresión es un parásito. La depresión es algo que te chupa, te absorbe, te quita energía. Y yo sé que estás diciendo: bueno, pero yo no elegí esta situación. No te estoy condenando. Porque la depresión o la tristeza es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Hace relativamente poco un pastor amigo al que conocíamos se quitó la vida. Que estoy hablando ya de lo más extremo de la depresión. Pero todos sorprendidos, su esposa, sus hijos, porque decía: ¿cómo no lo vimos venir? Se suponía que un pastor no se deprime. ¿Cómo que no? Si yo veo a los héroes de la fe deprimidos, y la lluvia cae sobre justos e injustos, y la depresión también. Veo a Moisés, escucho esta metáfora de la depresión y dice: solo no puedo soportar este pueblo, la carga es demasiado grande. Números 11:14 relata esta expresión: si esta es la manera, Dios, en que piensas tratarme, será mejor que me mates. Hazme el favor y ahórrame la miseria. Este es Moisés pidiendo que Dios lo mate. No es una licencia poética que se hacía: moriré por tu amor, Romeo o Julieta. Acá quiere que Dios lo mate. Quieren que les busque otro similar. Elías. ¿Hay alguien más tremendo que Elías entre los mortales? Sin embargo, Elías dice: basta, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis abuelos. Primera de Reyes 19:4. Tocaron fondo los dos tipos. Sin embargo, Dios se reúne con ambos en el monte de la transfiguración. Los dos que tocaron fondo, en la melancolía más absoluta, se elevaron a la cima terrenal más alta que un ser humano jamás tuvo: estar a la par del Señor en el monte de la transfiguración. Moisés y Elías. Ahí están los dos potenciales suicidas. Ninguno de ellos se quitó la vida, claro, pero tuvieron ganas de que el Señor los matara, y ahí estaban validando Dios, que eran hombres de Dios, a pesar de la tristeza que atravesaron. Pero no es Moisés ni Elías el mayor ejemplo, sino Job. El libro de Job es toda una calamidad. Si lo leemos desde el primer capítulo, ninguna historia es más conmovedora que lo que se relata en Job. Desde el capítulo 1 y 2 ya nos enteramos que todo lo que poseía fue destruido y se quedó sin familia. Lo único que le quedó al principio es la esposa. Amorosa la chica. Un amor. Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Lo instó al suicidio al viejo. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer. Miren qué linda compañera de viaje, ¿eh? Pero Job supera las pérdidas físicas rápidamente. Lo que le preocupa a él, que es lo que nos preocupa a todos cuando pasamos tristezas, es la falta de respuestas. Job era un hombre millonario y supongo que era inteligente y podía hacerse de una fortuna otra vez. Pero no entiende por qué. ¿Por qué perdió todo? Si él no estaba en pecado, si él no metió la pata. A
A él le molestaba no entender por qué está pasando lo que pasa, como a ti. Ese es el quid de la cuestión. Vamos al meollo de por qué estás triste. Estás triste porque no entienden por qué te pasa lo que te pasa. Dice, ¿por qué Dios no me guió cuando me casé? ¿Por qué Dios no me guió cuando fui a ese empleo? ¿Por qué Dios no me guió cuando me mudé? Desde algo trascendental como compartir la vida con alguien, o por qué Dios no me dijo que esa cafetera se me iba a romper. El difunto pastor Ray Steadman escribió: pocas cosas son más difíciles que soportar el sufrimiento sin sentido. Si uno pudiera ver la razón por la que tenemos que pasar lo que pasamos, lo soportaríamos más fácilmente. Pero los problemas sin sentido son algo corrosivo para nuestro alma. Claro, sin sentido aparente. Cuando no entendemos por qué nos toca una temporada por el hospital. Uno no lo entiende. A ver, capaz que como adulto sí. Pero un niño, ¿hay explicación por la cual ver a un niño sufrir? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué tan malo pudo ser para merecer estar confinado a una silla de ruedas, a sueros, a respiración asistida? Entonces uno, cuando se pregunta ¿por qué? Y se lo pregunta muchas veces como Job, uno empieza a perder la fe, uno empieza a perder la esperanza, porque a medida que más se arraiga la tristeza, más se pierde la esperanza. Y sin el ancla de la fe, sin el ancla de la esperanza, es muy difícil revertir la situación. Por eso Job está paralizado y pregunta más de 6 veces en un capítulo ¿por qué? ¿Por qué? El Señor Jesús pregunta a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ni Job ni Jesús en ese momento reciben respuesta. El Hijo de Dios no recibe respuesta del Padre, ¿por qué me has desamparado? Job no las recibe en todo el libro, Dios no le responde por qué. Y por lo que veo, nunca lo supo. Y no está mal preguntar por qué. El problema es pensar que nos merecemos, que Dios nos debe una respuesta. Porque ahí es cuando cerramos nuestro corazón hacia Dios. Cuando ya no es una pregunta, sino una exigencia al Creador. Y decimos, Dios me debe una respuesta, Dios exige una respuesta. No somos quién para exigir respuesta, Dios es Dios. Dios sabe que no va a permitir más carga en ti que la que puedes soportar. Él no te va a dar más carga de la que tú puedas resistir. ¿Están conmigo, sí o no? Muy bien. Vamos entonces a las causas. Primero le voy a dar la patología y después la terapia para que se lleven a casa y vayan a la farmacia más cercana a reclamar el medicamento que les voy a recetar hoy. Pero vamos a las causas. Porque alguno está pensando, pero yo tengo depresión o no. Bueno, vamos a las causas. Hay causas que son situacionales. O sea, esto es sencillo. Hay un vínculo muy fuerte entre lo que nos pasa y lo que sentimos. O sea, si te está yendo mal, vas a pasar momentos de tristeza y se te respeta. Si ves que el saldo del banco es muy inferior a las cuentas que tienes sobre la mesa, no vas a celebrar. No voy a pretender, sonríe, te llevan preso, aleluya. Ve con gozo a Collection, no pasa eso. Uno se entristece, ¿no? Uno choca el auto. ¿Quién choca el auto y dice, bendecido? ¿Quién? A menos que estés entiquelado, te entristeces. Y dice, no, aunque lo pague el seguro, te entristeces. Ahora, esa tristeza puede ser crónica, puede ser momentánea o puede ser el detonante de una tristeza que después no se va. Esas son situaciones, causas situacionales. Una situación pudo haberte metido en un valle de sombra. Tú dices, sí, la verdad que sí. Ahora que lo pienso, fue aquella situación, aquella muerte, aquella noticia. A veces lo que te pone triste son causas físicas, lo que te deprime. Vieron que yo siempre hablo de lo que es somatizar. La somatización es que cuando tu alma se duele, el físico lo refleja. Lo dicen los médicos. Dicen, este cáncer es porque sus defensas bajaron. Las defensas, cuando bajan, el sistema inmune es atacado por cualquier otra enfermedad. No tienes defensas naturales.
Entonces dicen somatizó, se enfermó. Pero exactamente al revés es igual. Cuando, por ejemplo, estás luchando con una enfermedad por mucho tiempo, dependes de insulina, dependes de medicamento, de diálisis, eso empieza a deprimirte. Hay gente que está triste porque está fatigado de estar enfermo. Entonces es muy probable que esto no sea una causa situacional, sino una causa física lo que te deprime. Después hay causas satánicas, claro que sí, diabólicas. Satanás ataca a Job de dos maneras: destruye la familia, las posesiones y le llena de llagas todo su cuerpo. Ahora, ¿cuál es el blanco de Satanás? ¿Ponerle una lepra a Job? No. El blanco de Satanás es que Job empiece a dudar de la bondad de Dios. Cuando hay un ataque diabólico, lo que busca Satanás es que pierda la esperanza, que diga: yo ya no estoy fundado en Cristo, esto me está pasando porque Dios no me ama. Ahí valió la lepra. Pero si con lepra, si perdiendo la casa, si con crisis sigue diciendo: yo no sé cómo voy a salir de esto, pero Dios es fiel y me va a sacar, Satanás no tiene objetivo, no tiene el blanco, no lo logra. Así que tu depresión puede ser por situaciones comunes, puede ser porque estés enfermo, puede ser por un ataque diabólico o porque Dios lo permitió. ¿Permite Dios que suframos? Bueno, hay un autor que dice: a veces Dios acuesta a sus hijos en la oscuridad. Dios permite el sufrimiento. Te voy a decir algo que no te va a gustar escuchar, sí, pero nunca cede el control, nunca. Nunca te dará más carga de la que sabe que podrías llevar. Pero la Biblia me muestra que Dios sí, a veces permite el sufrimiento para enseñarte lo que le enseñó a Job, que Dios sigue estando a cargo aunque no veas una luz al final. Lo que pasa es que cuando uno pasa por el valle cree que está en el infierno. No, está en medio de picos elevados. Dijo alguien alguna vez que según lo alto de una ola será lo profundo de la depresión luego. Se llaman bajones, lo viven los artistas, lo viven aquellos que están ante un gentío, un público, y después tienen que quedarse con su propia soledad. Y también lo viven los hombres de Dios, que a veces están en el pico más alto como Elías y después están deprimidos. Pero lo contrario también es real, que cuando uno va por valles, por sombras, el Señor me dice que te diga: no te preocupes, no vas a terminar ahí. Yo voy a elevarte a zonas elevadas, vas a ir a picos altos, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a levantar. ¿De verdad lo crees, sí o no? Muy bien. Ya más o menos vimos cuáles pueden ser las situaciones: causas situacionales, físicas, ataque del diablo, permisos de Dios. Y entonces, ¿cuál es la terapia? ¿Cómo salimos de la depresión? ¿Quieren saber cómo salir de la depresión rápido, así instantáneamente? Bueno, no hay manera instantánea de salir rápido, hay unos cuantos pasos. Hay algunos principios que son bíblicos. El primero: revela tu tristeza, sé honesto, sé honesta. Job es un modelo de transparencia. Dijo Job: yo no puedo evitar hablar, le decía a sus amigos cuando estaba triste, ¿no? Debo expresar mi angustia, mi alma tiene que quejarse. Hay un momento que uno se cansa de ponerle buena cara a todo. Y está bien que a veces digas: sí, yo estoy triste, necesito que ores por mí. Este es un hospital del alma, no tienes que fingir. Puedes decir: estoy mal, me siento triste, ora por mí. La tristeza es parte de una de las 28 temporadas de Salomón. Así que está bien decir: estoy triste. Revela tu tristeza. Hay gente que dice: no, a mí me va todo por dentro. Te tragas eso y cuando esa amargura que no sale se queda dentro. ¿Y qué hace? Una implosión. ¿Y saben lo que es una implosión? Es un edificio que se viene abajo hasta las bases. Una explosión sobrevives de una explosión, pero de una implosión no. Entonces no te tragues. Tienes una iglesia, tienes pastores, tienes gente amiga, dile: estoy triste, orá por mí, porque a veces no le encuentro sentido, me siento que no valgo para Dios. Entonces, primer paso, los que están anotando la receta: habla, jetón, habla. Jetón dije. Segundo, resiste tu depresión. ¿Qué es resistir? No es confesar positivamente: no tengo. Es intencionalmente: quiero salir de esta situación. El paralítico que está junto al estanque de Betesda, Jesús le dice: ¿quieres ser sano? No es una pregunta retórica.
Jesús quería saber si de verdad el tipo quería ser sano o le encantaba ser paralítico. Ustedes dicen, ¿y a quién le encanta ser paralítico? Y hay gente que le encanta la autocomiseración. Hay gente que le encanta que le den. Hay gente muy necesitada en las luces de los semáforos pidiendo. Pero hay otros que le quitas el cartelito de cartón y los mandas a trabajar y se les acabó el negocio. Porque les encanta que le den, ganan más dándole que yendo a trabajar. Y hay gente que disfruta la tristeza. Le encanta dar lástima y decir, no, es que yo me encanta estar así, me encanta que oren por mí. Y ponen cara de borrego a punto de degollar y dice, oren por mí, estoy mal. Pero no estaba feliz, sí, pero se me fue la felicidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieren ser libres, sí o no? Pues una decisión. Uno tiene que decir, sí, yo quiero estar bien. Yo quiero estar sano, yo no quiero psicopatear a nadie. Porque algunos lo toman como el modo normal de vivir, un modo triste. No pueden sonreír. Porque dicen, ya me acostumbré a vivir así. Y el Señor dice, resístete, cambia la cara. Y algunos dicen, no, es que yo estoy alegre, pero no lo demuestro. Bueno, conecta las dos cosas. Conecta un cablecito con la cara, porque no puede estar triste, alegre el corazón y la cara estar así. Tiene que haber algo que esté cortando ahí. Un policía, la migra, algo. Sácalo. Pero que la cara demuestre que hay alegría en el corazón, que hay energía, que hay gozo. ¿Lo crees? Al opuesto a la depresión, el doctor psiquiatra, el famoso Karl Menninger, dijo, quien está triste, yo le recomiendo que cierre su casa con llave, vaya al otro lado de la ciudad, busque a alguien necesitado y haga algo por esa persona. Eso te quita la tristeza. No te retires, no bajes los brazos, no te acurruques como un ovillito en la cama. No te hagas un ovillo. Dile, no, yo tengo que salir a trabajar. No dejes que el cómo te sientas controle tu estado de ánimo. Nunca dejes que la manera que te sientes te controle. Porque cuando pones al volante de tu automóvil tu emoción, la manera en que te sientas, eso va a dirigir tu vida. Yo no puedo permitir que las emociones manejen mi estado de ánimo. ¿Por qué? Porque soy el piloto de un avión. Imagínense que estás en el avión y sube el piloto. Ahí está. Me peleé con la bruja, mi mujer, no sé cómo voy a manejar hoy, Te baja rápido, dice tu abuela, que yo dependo de este. Yo decía que el piloto esté bien. Porque te subes a su vuelo y te tiene que llevar a casa, a destino. Entonces tú no puedes permitir que las emociones determinen quién eres. Si tú no sientes la presencia de Dios, ve tu vida cristiana en fe. Ora, ofrenda, sirve, anima, ministra, porque dice la palabra, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. 2 Corintios 5:7. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces yo vivo por lo que creo. A veces siento a Dios, a veces no lo siento. A veces estoy tan seguro de la salvación y a veces digo, seré salvo. No importa, yo lo creo. A veces ofrendo sabiendo que viene la cosecha y a veces ofrendo dudando si viene la cosecha. No importa, yo vivo en fe. No permito que mis sentimientos manejen mi estado de ánimo. Me congrego con ganas y sin ganas. Sirvo al Señor con ganas y sirvo sin ganas. Ahora, Job llega al final de la vida y dice, Él sabe dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. No necesitaba saber por qué. Él necesitaba saber de quién se trataba la vida. Que se trataba de Dios, no de él. Y termina diciendo aquellas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solamente me habían hablado de ti. Miren, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que era santo. Reconocer que de Dios había conocido de oídas, pero que ahora lo había conocido. Nunca Dios le respondió. Nosotros sí sabemos por qué pasó lo que pasó. Él nunca supo. Se enteró en los cielos, no antes. Pero el final de la historia le redimió la biografía. Siempre lo que pase al final valida el resto. Siempre. Tú miras una película llena de complicaciones y el final está bueno, te va feliz del cine. En cambio hay una historia que parece muy bonita, Romeo y Julieta de Shakespeare, y al final termina en una tragedia.
Yo prefiero las otras, las que tienen muchas complicaciones, pero que al final siempre gana. Y nosotros ya hemos leído el guión, el script, el libro, y ganamos. El final va a validar la historia. Lo que te pase al final, vas a salir de la depresión. En los momentos más difíciles yo quiero que recuerdes, yo conozco esta historia, ya la viví. Y aunque me toque llorar, bienaventurado aquel que pase por el valle de lágrimas y lo transforme en fuente, lo transforme en alegría, porque el Señor enjugará todas lágrimas, las va a secar. Él las va a enjugar, Él las va a secar. ¿Lo crees de verdad? ¿Lo crees? Sí, ¿verdad? Y es el final de la historia. El final siempre es bueno. Tú me dices, ¿qué elegirías? ¿Una vida feliz y un mal final? 40 años de felicidad, 50. Y un final desastroso, solo, triste. O al revés, una vida compleja. Y un final maravilloso. Entonces, ¿para qué quiere un final si no puede disfrutar la vida? Yo elijo el final. Las películas me encantan así. No importa cuánto Rocky Balboa caiga en la lona, yo siempre sé que si es una película de Rocky, él ganará el último round. Y eso es lo que valida el resto de la historia. Y a lo mejor no te fue bien en el amor, pero al final encuentras a esa persona. Capaz que no te puede dar hijos porque ya estás en tus... ¿Cómo decirlo? En la edad de la nostalgia. Pero valdrá la pena. Lo valdrá. Yo decía en el servicio anterior, piensa en un cuadro mental, un sitio, un lugar que te gustaría estar. Puede ser bonito, puede ser un lugar de tu infancia, puede ser un sitio en Europa, puede ser junto al Mediterráneo, en el Pacífico, al Atlántico, si te gusta el mar, en una cabaña en el hotel, la cima, en el valle, en una casita, en una renta, donde sea, pero un lugar, piensa en un lugar. Ahora ponle un clima. Si te gusta el verano, el invierno, la primavera, ponle un clima alrededor. Hay los que dicen, me gustaría el romance de la nieve o la lluvia sobre el tejado, y otros dicen, no, me encanta el verano, los pájaros trinando. No sé, imagina un sitio y luego le pones un clima. Ahora que tienes el sitio y el clima, coloca caras allí, personas o una. Y estate allí con esa persona, a lo mejor con tus hijos. Y una vez que tengas las personas, porque el hogar nunca es un sitio geográfico, es quién. Una vez que tengas a quienes, tengas el clima y el sitio, grábatelo. Escríbelo en las tablas de tu corazón, átala a tu cuello, porque ese será tu final. Ese es tu destino, ese será tu puerto deseado. Vas a llegar ahí. Y cuando te sientas en estados depresivos, piensa en ese sitio y que tarde o temprano Dios te lo va a dar, sino aquí en el cielo. Pero Dios te va a dar ese sitio de paz, de tranquilidad. David decía, me trasladaría como las aves a lo más alto de los riscos. No buscaba un lugar pedregoso, seco y árido, sino un sitio que para él representaba paz. Busca un sitio que represente paz y déjate llevar, tranquilo. Confía en el Señor, confía en que las cosas van a salir bien, que vas a llegar a destino. Terminaré con una historia real. Hace muchos años estábamos en Australia y yo no sé nadar y me metí en el mar simplemente para tratar de flotar un poco. Cuando vi que flotaba, cerré los ojos y dije, no hay nada mejor que tostarse al sol nadando en el océano de Australia. Cuando abrí los ojos, hasta los canguros me quedaban lejos. Estaba metros de distancia de la orilla. Y dije, ¡wow! Y me enderecé y no hacía pie. Y supe que me iba a ahogar. Lo supe. Así que hice lo que toda persona que no sabe nadar hace. Empecé a moverme ampulosamente y me chupaba para abajo la corriente. Lo conté en el primer servicio y pusieron la misma cara que ustedes. Y estoy acá. Obviamente que... Estuve 3 días muerto, alabado sea Dios.
En un momento clamé al Señor, de verdad. Dije, Señor, ayúdame, ayúdame. Y la respuesta fue sencilla, pero básicamente me ayudó para el resto de mi vida. Quieto. Yo sentí el Espíritu Santo diciéndome, quieto, relájate. Y fue lo que hice, no podía hacer nada. Si me iba a ahogar, no iba a ahogarme braceando o haciendo esfuerzo, desgastando mi energía. Así que me quedé quieto. Y la marea, poco a poco, me fue llevando de vuelta a la costa hasta que volví a hacer pie. No olvidaré nunca más esa sensación. La marea simplemente me fue llevando, fue maravilloso. Me llevó hacia la arena. En vez de hundirme, la marea me llevó a casa. Todo se trata de confiar y esperar. Cuando estés triste, descansa en el Señor. Confía de que el final de la historia va a estar bien. Descansa y tu espíritu llegará a casa. Porque, damas y caballeros, todas las mareas del mundo conducen a Él. Todos los dolores, todos los hospitales, los panteones, los divorcios, las enfermedades, las infidelidades, las traiciones, el dolor, las metástasis, todo conduce a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. Nada más que braceamos y peleamos. Descansa en Él, confía en Él, estate quieto y yo cuidaré de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¡Aleluya! Celebra a ese Rey maravilloso que dice, confía en mí. Yo te saco adelante. Yo te bendigo. Yo estoy contigo. Más populares a la hora de predicar, pero es un modelo, Nehemías, de avivamiento. Recuerden que Nehemías es un hombre de Dios que está reconstruyendo los muros de Jerusalén, los muros de su ciudad que estaban en escombros. Él tiene un llamado especial de reconstrucción y ese es su ministerio, su talento, su don. Él está llevando adelante, liderando el proceso de reconstrucción del templo. Y en un momento el Señor les ordena a todos que se alegren, que haya un espíritu de gozo. Esto lo está diciendo Dios. El Señor lo dijo hace años y nos lo dice hoy, puesto que por eso están las Escrituras. Dice: id y comer grosuras, que es como decir comer carne argentina, comer buena carne. No, pues si no diría comer tacos. No dice pupusas, dice grosuras, o sea, buena carne. Y beber vino dulce. Acá puede ser que sea un vino rosado, un Cabernet Sauvignon, no sé. Y envía porciones a los que no tienen nada para comer, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, es tu energía. Fíjense que el Señor da la fuente de energía y te dice cuál es. Te dice que la fuente de energía es el gozo. Es lo que te mantiene enérgico, te mantiene joven, te mantiene vital. Dice, los levitas hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo. Y el Señor decía, no, alégrense. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, repartiendo comida y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Yo leía esto ayer y decía, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Aparte de la carne argentina que Dios siempre nos habla, ¿no? Y el Señor me decía, nota las órdenes que yo di a mi pueblo. Una de ellas es comed, beber, alegraos, darle al que no tiene de comer. Los levitas decían, no, quédense callados, porque no hagan mucho alboroto, no hagan bulla, porque Dios es un Dios santo. Y Dios dice, no, yo quiero que hagan algarabía, que beban, que coman, que disfruten, que celebren, que le den porciones a los que no tienen con grande alegría, porque eso hace un pueblo que entienden la palabra que les fue enseñada. Luego, la Biblia narra que había otro gozo en el pueblo, y era el pueblo que celebraba alrededor del becerro de oro. Y el Señor dice, hay que conocer, hay que tener discernimiento para saber la diferencia entre el verdadero gozo y el regocijo carnal, porque Moisés desciende del monte de estar con el Señor y dice que veía un pueblo que gritaba, había alaridos fuertes, no era voz de alarido de débiles, dice la palabra en Éxodo 32:18, sino voz de cantar oigo yo. Y Moisés dice, estarán celebrando al Señor, y cuando baja de la montaña, él ve el grito de la idolatría.
ve un mover que no es genuino. Y la palabra dice que hay una diferencia entre el mover carnal, cuando uno está en derredor de un becerro de oro, y el mover del espíritu, cuando uno dice, no, yo entendí la palabra. Y tú dices, entonces, ¿cómo sé si mi alegría es genuina o mi alegría puede ser carnal, natural? Y este es el secreto. Yo quiero hablarles durante poquitos instantes lo que yo considero la felicidad de no tener nada. Es una felicidad típica, porque la felicidad siempre la relacionamos con que Dios nos bendiga, con que Dios nos dé, con que Dios nos provea. Pero hay una felicidad que uno obtiene no teniendo nada. Cuando pasas por la materia, por la estación de la vida, de alegrarte, de tener felicidad cuando no tienes nada, ese es el método para saber si tu felicidad es genuina y proviene de Dios o no. ¿Están siguiendo hasta ahí, sí o no? Cuando Dios decide que entren a la tierra prometida, a Dios le viene un conflicto, no un conflicto, pero le viene un debate, supongo, celestial. Dice, si los bendigo y les doy la tierra que les prometí, que fluye leche y miel, lo más probable es que este pueblo olvide de donde yo lo saqué. Ustedes dirán, bueno, es que Israel era un pueblo cabezón, era un pueblo duro, necio. No, así somos los seres humanos. Tan pronto Dios nos sana, tan pronto Dios nos bendice, la alegría con el correr de los días se nos empieza a ir. Porque solo alguien que olió la muerte tiene un gozo que después no se le va. Solo alguien que estuvo en las puertas del infierno en cuanto a enfermedad, en cuanto a un accidente, a una crisis, tiene un gozo extra que antes no tenía. Y ya no se preocupa por bobadas, no se preocupa por tonterías, porque realmente sabe lo que importa en la vida. ¿Soy claro o no? Entonces, Dios dice, si yo le doy a Israel lo que les prometo todo el tiempo, lo más probable es que se olviden de dónde yo lo saqué, que pierdan ese gozo y que tengan nada más que un gozo carnal. Si hay leche, si hay miel, si hay vino, si hay carne argentina, celebramos. El día que no hay, no celebramos. Y entonces Dios tiene un método. Dice, esto es lo que van a hacer. Oigan, dice en Nehemías, por eso decía que Nehemías es un modelo de avivamiento. Presten mucha atención porque esto es magnífico. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias y Esdras, el escriba, para entender la palabra, la palabra de la ley. Y hallaron escrito, al leer, al predicar, que Jehová le había dicho a Moisés hace muchos años y que ya no se estaba haciendo, una costumbre que se había quedado arcaica, que ya no se hacía. Dice que Dios había mandado a Moisés que los hijos de Israel habitaran por 7 días en tabernáculos, en tiendas. Y dice la Biblia en Nehemías 8:17, y hubo una alegría muy grande. Dios le dijo, salgan de sus hipotecas, de sus apartamentos, salgan de sus casas, vengan a vivir 7 días en las tiendas, no para siempre, eran 7 días. Durante 7 días van a tener que vivir en las tiendas, como vivían sus abuelos o sus papás en el desierto. 7 días vayan a vivir a la terraza. En otras palabras, si hoy lo hiciéramos, diríamos a nuestros hijos, a ver, para no olvidarnos de dónde venimos, de los países pobres donde la mayoría venimos, los inmigrantes, para no olvidarnos lo que sufrieron nuestros padres, hijos, desconexión total de lo electrónico por 7 días. Sin celular, sin iPad, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, nada. 7 días desconectado. Sal de la recámara. ¿Y dónde voy a dormir? En ese colchón, en el terrado, en ese colchón, bajo la tienda, bajo las ramas. 7 días, de un lunes hasta el próximo domingo. Era una orden de Dios. Y te vas a alegrar mucho de no tener nada, porque dice, y hubo gran alegría. 7 días viviendo únicamente conectado con el Señor, saliendo de la enramada, mirando el cielo y diciendo, todo lo que tenemos somos advenedizos, como dijo David. Somos extranjeros, somos mayordomo, no tenemos nada. Yo viví esa experiencia muchas veces en mi vida de encontrarme sin nada. Era un muchacho petulante, agrandado como todo argentino que no fue redimido con la sangre de Cristo. Era el gerente más joven de una compañía y me sentía
el dueño del mundo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Y un día, ¡pac!, me despiden, me acusan injustamente y yo sentí que me quedé bajo una enramada, que no tenía nada, que mi futuro, que todo lo que yo tenía planificado se desmoronó. En muchas ocasiones me sentí así, donde dije, Señor, ¿y ahora qué? Y siempre pensé que cuando a uno le pasan esas cosas que te arruinan, se te arruina el crédito, que te cierran la cuenta bancaria, que te dicen que tienes que abandonar tu casa, siempre pensé que esas son las pruebas y las luchas, la cual merece que estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste si estoy por perder mi casa, decimos? ¿Y cómo que celebre? ¿De dónde voy a tener fuerzas para celebrar si me dijeron que tengo cáncer? ¿Dónde voy a sacar fuerza para alegrarme si me quedé sin nada? Como decían los abuelos de antes, una mano atrás y una adelante. Nada. ¿Cómo voy a alegrarme si estoy viviendo en una habitación prestada, en un garage, en el estudio de alguien más y tengo que compartir el baño? No me digan que celebre. Sin embargo, el Señor dice, y te alegrarás por no tener nada, por vivir en posadas. No eran 7 días de tristeza, eran 7 días de júbilo y alegría. Y os regocijaréis delante de Dios por 7 días. Levítico 23:40. 7 días celebrarás de no tener nada. Celebrarás fiesta solemne a Dios en el lugar que Dios te da. Porque así te bendijo Jehová en todos los frutos y en la obra de tus manos. Y dice Deuteronomio 16:15. Y estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Mi papá, descendiente de alemanes, alemán, él decía que rentar casa es tirar la plata. Puede ser una filosofía de vida, no la voy a discutir acá. Yo creo que si Dios te da dinero para pagar la renta, es tuyo. Un título de propiedad no te hace más o menos rico. Todos queremos tener casa propia, sí. Pero mientras tanto, en alguna eventualidad de la vida, o gran parte de la vida, te toca rentar, vivir de prestado, mientras tenga techo y comida y Dios te abastezca, alégrate por el maná diario. ¿Sí? Yo soy un hombre que siempre te va a alentar a tener lo tuyo, a prosperar, a que te vaya bien. No me gusta la vagancia de decir, bueno, no importa si no tienes nada. No, tenemos que progresar, tenemos que ir de victoria en victoria. Pero cuando esas victorias atentan a la memoria y te hacen olvidar quién eras cuando no tenías a Dios, es una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar. Y por eso, en términos espirituales, Dios a veces nos quita de esa comodidad y nos lleva a vivir a tabernáculos en la azotea, en enramadas. Y son tiempos de mesetas que nos hacen reflexionar. Nadie reflexiona mejor que entre las paredes de un hospital. Nadie reflexiona mejor que recorriendo la grama de un cementerio. Es allí cuando nos empezamos a cuestionar cosas de la vida. Si no, el tedio, la rutina, nos envuelve de manera tal que nos olvidamos por qué estamos viviendo. Trabajamos, pagamos deuda, trabajamos, pagamos deuda, vamos de vacaciones y después necesitamos vacaciones para recuperarnos del cansancio de las vacaciones, porque venimos más cansados que cuando nos fuimos. ¿Por qué? Porque de pronto el tedio de la prosperidad nos hace olvidar lo que realmente vale la pena. Dice la palabra que los 7 días de la azotea o de estar bajo una enramada tipificaban 70 años del lapso de la vida humana. Era el método de Dios para recordarles a todos que la vida es temporal. Y conforme ellos iban mirando la enramada y veían que las ramas se marchitaban, eso los hacía pensar en el deterioro de la vida, de la salud, de la fortaleza, porque Dios quería que sus mentes y sus corazones estuviesen puestos en la eternidad. David era multimillonario, el rey David. Era uno de los reyes más millonarios que jamás tuvo la historia. Sin embargo, él dice, porque forastero fui, soy advenedizo. Advenedizo significa extranjero, inmigrante de por vida, de paso. Él sentía que aunque era rico, él estaba de paso, porque había entendido lo que era la eternidad. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió del lugar que había tenido como herencia sin saber por dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas, sabiendo que tenía una promesa, pero por la fe murieron estos sin haber recibido nada, solamente mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo. No nos olvidemos que los profetas se murieron creyendo que Cristo iba a venir, que venía un Mesías.
Nosotros hoy miramos la cruz para atrás. El Mesías vino, murió y resucitó. Ellos miraban para adelante. Algún día va a venir un Mesías a morir y resucitar. Y la mayoría se murió, o acaso todos, sin verlo. Dice, ellos buscaban una patria, dice la Biblia en Hebreos, sabiendo de dónde habían salido y tenían quizás añoranza de volver, pero anhelaban algo mejor, anhelaban una ciudad eterna que nunca pudieron ver. Nunca pudieron ver y sin embargo creyeron, nunca falló su fe, nunca pudieron ver esa tierra prometida. Mi pregunta es, ¿y si nunca pudieras ver esa esperanza que tienes, aún así seguirías gozoso? Porque tu vida es eterna, no es solamente lo temporal de aquí. La vida, dice Max Lucado, genial escritor, es semejante a dos constructores. Un constructor niño que construye castillos de arena con su palita roja y su balde azul en la playa, y otro constructor adulto que construye a base de hipotecas, planos, arquitectura. De eso se trata la vida, de dos constructores, véanlo. El niño con la palita roja, el balde azul, y el hombre construyendo con sus líneas de crédito y sus préstamos bancarios. Los dos construyen igual, a los dos les pasará lo mismo, excepto que el niño conoce las reglas de juego y el adulto no. El niño cada mañana que está cerca de la playa va y construye su castillo de arena y empieza a construir sabiendo que al final del día el océano se va a devorar su construcción. Aún así construye cerca del mar y construye su gran castillo con su palita y trae arena húmeda y construye una gran creación. Su padre le dice, niño, el océano se llevará todo, promediando la media tarde. Aún así el niño sigue construyendo y cada hora que va pasando el océano rompe su ola más cerca que la anterior. El gran quebrantador hace y le va alertando al niño que se llevará su construcción a lo profundo del océano. Así que el niño, cuando termina de construir, lo que hace es alejarse y esperar que el océano haga y destruya las primeras torres. El niño suele celebrar. Ahora se lleva la torre más grande. Finalmente el gran océano se lleva todo lo que al niño le tardó 5 o 6 horas, toda una mañana. ¿Qué hace el niño? Toma el baldecito azul, la palita roja, la mano de su papá, celebra y regresa a casa. ¿Qué hace el adulto? Construye casas, hipotecas, compra autos. Tengo que tener una casita propia. Y el océano, año tras año, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla. Duele acá. La cintura molesta. La vista no es lo mismo. Empiezas a alejarte así, Sí. La vejez nunca llega sin avisar. La vejez es digna. Avisa año tras año y te dice, el océano se llevará todo lo que estás construyendo. Y eso no es para deprimirte. Eso es para saber que nada te pertenece. ¿Qué hace el adulto cuando finalmente el océano hace? Señor, tiene cáncer. Queda con puñados de arena mojada, maldiciendo el océano. ¿Por qué? Porque no sabía la regla de juego. Porque como el niño debiste haber aprendido que el océano se llevará todo lo que construyas. Eso es la vida. ¿Qué es la vida? Como neblina que aparece por la mañana y se disipa por la tarde. Eso es la vida, la hierba que crece y luego desaparece. Esto yo lo hablo en los funerales, porque hay un montón de gente que me mira como diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Habiendo tanta gente, ¿por qué hoy estamos en un funeral? Y yo les explico, nunca nadie te dijo que serías eterno en esta tierra. Desde que naces es un camino hacia la tumba. Entonces, si nos hacemos torpes, insisto, y nos olvidamos lo que tenemos, que es la vida, que es el día a día, ¿qué hace el Señor para que nuestra memoria no sea tan frágil?
dice, de tanto en tanto vas a vivir en la azotea 7 días. Tal vez no sean 7 días, tal vez llevas 3 meses endeudado. Tal vez lleves 1 año que no puedes salir de ese pozo. Tal vez lleve 2 años. Y a veces decimos, Satanás me está atacando. ¿No será que Dios permite algunas cosas para refrescarte la memoria? Y no te olvides que su orden es: y cuando no tengas nada, alégrate, pero regocíjate en serio, porque yo soy el Dios que te proveyó. Te provee y te va a proveer. Alguien tiene que decir amén. Y si Dios te mandara a vivir en chozas por 7 días, por 2 meses, porque Él sabe el peligro que se encuentran sus hijos cuando son siempre bendecidos. Él sabe que si nos consiente mucho, nos seducimos por el mundo y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Hay un cántico de Moisés que predice la apostasía del pueblo de Dios una vez que prospera. Dice, pero el pueblo de Dios engordó. Está hablando en términos metafóricos, nadie se sienta mal. Y tiró patadas, coces, y se volvió incontrolable. Engordaste, dice una versión, te cubriste de grasa, Israel, y abandonaste a Dios y menospreciaste la roca de la salvación. Deuteronomio 32:15. Qué feo cuando Dios dice, te llenaste de grasa y te olvidaste del Dios que te mataba el hambre en el desierto. ¿Y saben qué hizo Dios con Israel? Nunca les entregó el título de propiedad. Nunca. Dice, porque Dios le promete a Israel darle la tierra de Canaán, pero nunca le entregó la titularidad. Se los prestó. Porque le dice Dios en Levítico 25:23, una de las leyes, la tierra no se venderá nunca, porque mía es. Vosotros sois extranjeros y forasteros. Solamente podían vender la cosecha. Dios dijo, la tierra es mía. Qué increíble. No sé si ustedes habrían prestado atención a esto, pero digo, qué increíble que Dios le promete una tierra que fluye leche y miel, y finalmente llega a la conclusión, dice, ustedes no la van a vender nunca porque la tierra es mía. Esa promesa, creo, esa palabra, ese mandamiento no ha cambiado hoy. Dios dice, yo te voy a dar una compañía, pero la compañía es mía. Yo te voy a dar un matrimonio, pero el matrimonio es mío. Yo te voy a dar hijos, pero los hijos son míos. Entonces el Señor me dice que te diga que el problema no fue lo que te pasó en el banco, o con el empleo, o con las deudas. El problema es cómo reaccionaste cuando eso te pasó. Y el Señor me dice que te diga que no le gustó cómo reaccionaste. Porque tomaste los puñados de arena. ¿Por qué? Y Dios dice, ¿qué obligación yo tengo de prosperarte y bendecirte? ¿Qué? ¿Dejas de adorarme? ¿Tu gozo depende de eso? ¿Del castillito de arena? ¿Pensaste que te ibas a llevar algo? A esta edad, dicen algunos, no puedo volver a empezar. ¿Y por qué no? ¿Sabe la edad que tenía Abraham cuando Dios le dijo, deja todo y sígueme por fe donde yo te voy a decir? ¿Cómo le explica eso a la esposa de uno? No sé cuántos están casados, pero ¿cómo uno le explica eso a la mujer? Dios me habló anoche y nos tenemos que ir. ¿A dónde, viejo? Abraham dice, no sé. Dios me dijo que dejemos todo y que nos vayamos, que Él nos va a bendecir. Miren qué grado de fe. Con razón Abraham es un héroe de la fe. El problema no es la enfermedad, el problema es cómo reaccionaste a la enfermedad. La tristeza que te agarró. Dios dice, ¿no confiabas en mí? Sí, pero yo estaba sano, Señor. Y bueno, ¿no confías en mí? Jesús lloró. Uno de los versículos casi más cortos de toda la Escritura. Jesús lloró. ¿Cuándo? Cuando ve las hermanas de Lázaro que dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Siempre me pregunté si Jesús lloraba por su amigo, ¿por qué lloraría por alguien que sabe que va a resucitar en los próximos minutos? Yo me alegraría, diría, tranquilo, va a resucitar. Llora porque no puede creer que estas muchachas que convivieron con él, que él les contó de los milagros, ahora están dudando. Ahora están diciendo, si hubiese estado aquí, maldiciendo con los puñados de arena. Jesús lloró. Jesús llora cuando ve tu incredulidad. Dice, sigue confiando en mí. A pesar del diagnóstico, a pesar de la crisis, a pesar de lo que dicen los médicos, confía en mí y agradece, regocíjate con la carta de desalojo. No esperes la carta de reivindicación. Oh, perdón, nos confundimos con usted para salir a celebrar, porque eso es adoración en la orilla incorrecta. El pueblo de Israel celebró al Señor una vez que cruzó el Mar Rojo,
Y Dios le dijo a Moisés: no me gustó esa canción. Debieron haber cantado cuando el faraón estaba detrás. Debieron haberme alabado en fe. La alabanza en fe siempre alegra más al Señor que la alabanza una vez que te bendijo. Entonces yo creo que el Señor, mal valga el ejemplo, digo, cuando Él ve que te alegras igual, cuando dice: yo me voy a contentar igual, no tengo, pero me voy a alegrar con lo que Dios me dio. Bueno, no puedo cambiarme la ropa todos los días. Bueno, no puedo comer lo que quisiera comer, pero vamos a alegrarnos igual. No hay regalo para los chicos en esta Navidad, pero aunque sea, vamos a poner, no sé, una galletita, algo chiquitito, simbólico, y los niños se alegran igual. En vez de decir: y mi iPad, en vez de decir eso, si tu hijo se empieza a comportar miserablemente así y te dice: papá, ya salió el nuevo iPhone y no lo tengo, tienes urgentemente que desconectarlo mínimamente 7 días y mandarlo a la azotea a que se acuerde de dónde viene, a dónde va. Veo a los padres diciendo: viste. Pero es verdad, es hora de desconectarlos, porque a veces creemos por derecho aquello que tenemos que tener como providencia, como bendición. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Desde respirar, desde levantarte, desde tomarte un café, desde desayunar, ya es extra, es algo que no te merecías y Dios te lo da. Si además de eso Dios te da el placer de amar, el placer de soñar, de tener esperanza, yo creo que somos personas privilegiadas. No debería haber ningún triste, por lo menos en River Church jamás. Porque que yo vea a todos, la mayoría de ustedes, creo, están respirando, ¿sí o no? Y si alguien ya no respira, avísenme que lo sacamos rápido. Pero todos están respirando. Eso es un privilegio, el tener pulmones, el respirar. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, porque la tierra es de Dios y somos mayordomos de Él. Y le podré dejar un legado a mis hijos y vamos a trabajar duro. Pero si no se puede, no se puede. Hay de los que empezarán con nada, hay de los que empezarán con mucho esfuerzo, hay de los que lo perderán todo y volverán a empezar una y otra vez. Y sabrán de que hay que construir un ladrillo a la vez. Con cada huracán que la vida te sorprenda, te levantas a la mañana. ¿Y cómo hago ahora que se me cayó la casa? Un ladrillo a la vez, como hiciste toda la vida. Así somos los hispanos. Y el libro de Job es el epítome del dolor. Es un hombre que pierde su familia en una catástrofe, pierde su riqueza, su salud. Pero lo peor, un día se transforma en un hombre que pierde la esperanza. Él no está confinado en una silla de ruedas, ni está conectado a sueros intravenosos, pero sí tiene lepra. Sus amigos lo maldicen, su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Se queda absolutamente solo y aislado del mundo, derrotado. Y en las circunstancias más calamitosas hay un hilo delgado de alegría que se lee en el libro de Job. Y esto es lo que determinó lo que Dios me dijo que te dijera esta tarde. Job dijo: me regocijo con un dolor inquebrantable. ¿Cómo uno se va a regocijar con un dolor? Si estás con un dolor inquebrantable, no te regocijas. Posiblemente el dolor más fuerte que yo he tenido no ha sido cuando me corté 2 dedos de la mano. El dolor más fuerte ha sido piedras en el riñón. Los que han sufrido piedras saben lo que estoy hablando. En la vesícula, en el riñón, es horrible. Y yo he estado predicando así. Son esos días que mis patitas estaban así como de ranita y ustedes no sabían por qué. Dios le bendiga, hacía yo, Dios le bendiga. Y eran las piedras hace unos años. Yo no me regocijaba. Regocíjate en las piedras con alegría. ¿Qué tu abuela? Yo no tengo piedras. Voy a otra versión y Job dice: salto de alegría con un dolor implacable. Salta de alegría con un dolor implacable. Está diciendo: el dolor no perdona, no me da tregua y yo salto de alegría. Digo, este tipo está desquiciado, además de leproso. Dice otra versión, la nueva versión internacional: me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Yo tuve que leer eso varias veces. Me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Yo digo, ¿qué es lo que intenta decir Job en este hilo delgado de alegría? La palabra hebrea para definir esa palabra alegría aparece solo una vez en las Escrituras, esa palabra que Job usa, y habla de una alegría extraña. No es una alegría que niega la realidad, es una alegría que simplemente está
diciendo: estoy bailando sobre la decepción. A pesar de tener todo a mi favor para poder estar triste y deprimido, yo voy a decir: no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, y voy a continuar. Eso es lo que Job intenta decir. Así que le digo: Señor, revélame qué más dice las Escrituras respecto a esta alegría en medio del dolor, porque sé lo que ustedes sienten cuando un pastor te dice: hermano, el Espíritu Santo te va a consolar porque tu padre falleció, tu madre ya no está, vamos, fortalécete. Tú dices: sí, yo sé, pero ¿qué hago con el dolor? Y el luto se te instala en lo más profundo de tu corazón. La decepción, la traición, la muerte, de pronto como un intruso aparece en nuestras vidas y nos causa tanto dolor que no hay palabras que nos puedan levantar. Job está viviendo esa situación y aún así dice que logra regocijarse. ¿Ustedes recuerdan a José? Estuvo 17 años de sufrimiento, vendido por sus hermanos, y a José ese dolor le valió un posgrado de empatía, porque cuando él estaba en la cárcel, él, que era un adolescente, por lo que leo en las Escrituras, vistiendo una ropa cara, el mimado del papi, 17 años después está en la cárcel y tiene empatía y ve el dolor en un prisionero que está abatido, y eventualmente ese dolor que ve en el prisionero que está con él salvaría a 2 naciones. El dolor es el mejor profesor de teología que jamás puedas conocer. Es un entrenador de la vida. Cuando te dueles, identificas en qué necesitas crecer, qué necesitas sanar, y por sobre todas las cosas, oigan lo que te diré, oye lo que te diré, reordenas tus prioridades como ninguna otra eventualidad de la vida podría ordenarla. El dolor te otorga un posgrado, te enseña, te reorienta. Y yo voy a muchos protagonistas principales de las Escrituras. Veo a un Job que perdió todo, a Sara luchando con esterilidad, Moisés fugitivo por 40 años, David con un suegro que intenta matarlo, María Magdalena endemoniada, Pablo que tenía recuerdos de asesinato impregnados en su alma. Todos tenían algo en común: oyeron a Dios en su hora más oscura, en lo que se llama la noche oscura del alma. Ahí oyes a Dios sí o sí. No te estoy diciendo que tengas que pasar por ahí, pero las oraciones más sinceras no se generan dentro de las iglesias, sino entre pasillos de hospital o la grama recién cortada del cementerio. Allí están las oraciones más sinceras. Allí es cuando la gente derrama su corazón. No está preguntando cómo devorar, cómo está mi vida. Clama: no, Señor, ayúdame. Yo he visto gente enorgullecerse de ser atea, clamar a Dios con desesperación en los pasillos fríos de un hospital, ante un diagnóstico, ante una noche oscura. Entonces, yo cuando veo, insisto, a los personajes bíblicos pasando sus horas oscuras, me pregunto por qué transitaron, por qué pasaron por allí. Y me doy cuenta que había una lección que Dios estaba tratando de enseñarle. Y el mismo Dios que le da lecciones a Jonás, estando en el vientre del infierno o en el vientre de un pez, es el mismo Dios que a lo mejor quiere hablarnos y no sabe cómo llamar nuestra atención. Porque tú puedes ignorar una puerta abierta, ignorar un sueño, ignorar la prédica del pastor, ignorar lo que Dios te está diciendo, susurrando, pero no puedes ignorar el dolor, ¿verdad? No lo puedes ignorar. Tú no puedes ignorar un dolor en los huesos, un dolor en el vientre, un estómago inflamado, dolores en los huesos. Tú no puedes ignorar la fiebre, no la puedes ignorar. Está allí y dices: ¡ay! Hasta me afecta el carácter. Y Dios usará todos los métodos posibles. No digo que Él generará el dolor, pero sí lo utilizará para llamar nuestra atención. Dios quizás tenga que sacarte de un comportamiento adictivo, tenga que sacarte de una situación adversa. Hay gente que está en una relación abusiva y no puede salir de esa relación abusiva con un marido golpeador si no pasa por el dolor. No digo que la tengan que golpear, digo el dolor del alma. Si no pasa por el dolor y tiene un confrontamiento con la parte más oscura de lo que está viviendo, a lo mejor no sale más de una relación viciosa. Otros, a lo mejor, si no hubiese sido por el dolor, no estarían aquí, en los Estados Unidos de América. El dolor le hizo a algunos cruzar las fronteras.
el hambre, la necesidad, un futuro mejor, escapar de la inseguridad, lo que sea. Pero en algún momento de la vida el dolor fue un catalizador. Fue aquello que nos llevó a un nuevo nivel. Porque sentimos que teníamos que hacer algo. Sentimos, palabras a las cuales los religiosos le tienen fobia. No, yo no siento, eso es de la carne. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Acá no hay espíritus sentados. Tenemos todo cuerpo. Y sentimos. Cuando Dios te da el placer de sentir, es un regalo que incluye placer como dolor. Vas a sentir. Amar duele. Predicar duele. Lleva sacrificio. El dar duele. Hay muchas cosas que duelen. ¿Quién nos dijo que la vida no duele? La vida duele, crecer duele, el bullying duele. Yo muchas veces he dicho, Señor, hazme de un carácter más fuerte, haz que pueda soportar. ¿Qué hace Dios? Manda más gente que me ataque, para que me haga fuerte. Si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a sanar mi estima, va a mandarte gente que te haga bullying, aunque tengas 30, 40 años. Que te ignore, que te dé vuelta la cara, que te insulte, que hable mal de ti, porque tú lo pediste. Hazme fuerte. Y para que Dios te haga fuerte, no te quita la adversidad, la aumenta. Entonces, tu manera para resistir y que tu carácter se empiece a formar en Dios es justamente catalizándola a través del dolor. No se habla mucho esto en las congregaciones porque pensamos que esto afloja a la gente, la desinfla. Yo pienso diametralmente opuesto. Yo pienso que alienta. Porque ahora mismo estás pensando, yo pensé que era el único menso que sufría, pero mira todos los que hay acá conmigo, incluyendo a Dante. Todo el mundo ha sufrido, todo el mundo le duele y se puede salir adelante. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. ¡Aleluya! El versículo más corto, uno de los más cortos de las Escrituras, es Jesús lloró. Así que yo veo un Cristo familiarizado con el dolor. Ahora, he aquí lo que yo quiero transmitirte de parte de Dios. Pablo, dice el apóstol, yo he aprendido a contentarme. No se olviden esta palabra, aprendió a ser feliz. Yo no sabía que la felicidad era una habilidad aprendida. Yo pensé que la felicidad era una situación. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que sabe vivir humildemente? Si eres humilde, vive y se acabó. Yo no sé si sabía vivir en pobreza. Yo sabía que nosotros comíamos salteado, que poníamos un huevo así y se partía al medio y para donde se dividía agarraban los hermanos y el otro se quedaba mirando. Era un juego. ¿Quién agarra el huevo? ¿Qué voy a saber vivir? Ahora Pablo dice, yo sé vivir en abundancia también. Hay que aprender para vivir en abundancia. ¿Quién necesita ir al colegio para ser rico? Hermano, quiero donarte hoy $100,000. No, hermano, deja que aprenda primero. Todo el mundo tiene idea de cómo gastar, casi por instinto. Sin embargo, Pablo dice, no, yo tuve que aprender a tener mucho. Tuve que aprender. No te pongas alegre que los $100,000 es una metáfora, no voy a regalarlo a nadie. Tuve que aprender a ser pobre. Aprendió a contentarse. Pablo implica que el contentamiento ahora resulta que no era el resultado de la circunstancia, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Ahí es cuando vuelvo a Job y entiendo, en el medio del dolor me regocijaré sin dolor. A propósito me voy a reír aunque no tenga ganas y parezca estreñido de vientre allí. A propósito. ¿Y qué gano con esto? Bueno, como aquel que tiene que aprender a tocar el teclado y tiene que aprender las notas más básicas y empieza y dice la escala. Y uno quiere tocar un concierto, no, la escala, en todo. Si no volaste un simulador, no te dejan pilotear un avión real con pasajeros a bordo. Entonces yo creo que cuando uno dice yo voy a ser feliz de manera intencionada, es una manera de decir, Señor, aunque no entienda el dolor y lo que es más profundo, aunque el dolor no se me haya ido, yo voy a estar alegre. Regocíjate, oh hija de Sión, aquella que todavía no dio a luz. Le está diciendo a una mujer estéril, empieza a celebrar porque
vas a extender las estacas de tu tienda de los hijos que te voy a dar. Ahora, claro, uno lo lee completo y dice, pero qué lindo, ¿cómo no voy a celebrar? Pero todavía no pasó nada, a lo mejor ni marido tiene la pobre condenada. A lo mejor está sola, no tiene ni se enamoró y Dios le dice, celebra por los hijos que vas a tener. Y ella dice, pero mándame un marido, aunque sea. Pero le dice, celebra, es una, como digo siempre, una orden al mundo de las emociones. Celebra, sonríe. Porque si vienes a adorar a Dios y tu estado anímico depende de cómo te está yendo, no es adoración a Dios, es una adoración ególatra. Depende de cómo te va, adoras, y entonces no es una adoración genuina. Dios dice, tú me vas a adorar por lo que yo soy. No dejes que tus imperfecciones opaquen la perfección de Dios por la que deberíamos adorar. Tú tienes y yo tengo que adorar a Dios aunque me vaya mal. Y yo dice, ¿qué gana voy a tener de adorar a Dios? Y Dios dice, ¿que entonces me adorás cuando te va bien? Dios no prostituye su bendición. Dios no necesita que tú le adores porque Él te da un beneficio. Dios dice, tú vas a adorarme por lo que yo soy. Así estés leproso o seas millonario, tengas un montón de hijos o seas estéril, pases por valle de sombra o de muerte, o estés viviendo en un palacete de manera aristocrática, aún así tú me vas a adorar por lo que yo soy, no por lo que te doy. Esa es la adoración pura. Y esa adoración pura se descubre en el dolor, en la escasez, en lo que te falta. ¿Estoy siendo claro en lo que Dios está hablando, sí o no? Ahora, entonces, insisto con esta idea. ¿Qué es el contentamiento? No es ausencia de dolor. Porque vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta como tú y como yo. Amén, dijo una imperfecta. Gloria a Dios. Algunos dicen, yo. Sí, están los imperfectos, los perfectos y los hipócritas, pero todos están en el mismo sitio. Y en un mundo tan imperfecto, con gente como tú o como yo, tú tienes que entender que el dolor no edifica el carácter. Los problemas es mentira. Este dolor te va a edificar el carácter. No, los problemas y el dolor revelan el carácter. ¿Han escuchado la frase, era una buena persona pero ganó tanta plata y ahora cambió? Mentira, siempre fue mala persona, lo que pasa es que no tenía plata para mostrarlo. ¿O no? No cambia la esencia, nunca. Entonces los problemas y el dolor, ¿qué hacen? Edifican el carácter. ¿Cómo te va a edificar el dolor? A mí las piedras en el riñón no me edificó nada. ¿Qué hicieron las piedras en mí? Revelaron mi carácter. Me enseñaron a seguir predicando, a no correrme del lugar, a no decir, bueno, me tomo unas vacaciones, falto, a honrar el compromiso que hice con el Señor. Entonces reveló mi carácter. También reveló otras partes de mí. Sacó cosas de mí muy oscuras que yo no sabía que estaban ahí. Me revolcaba así por la alfombra y me dolía. Me acuerdo que Liliana iba manejando y se decía, ¡para! Iba manejando, agarraba una piedrita y ¡ay, Señor! Y yo, decía, Señor, llévame, no quiero vivir. Hasta que llegaba a la iglesia, a la catedral, y ahí tenía que predicar. Mi carácter fue expuesto por el dolor. Uno descubre quién es cuando pasa por valle de sombra y de muerte. Tú tienes que decidir qué hacer con esos descubrimientos. Puedes reaccionar con ira, con desaliento, con negación, y no vas a poder reconstruir nada. O dices, wow, mira todo lo que Dios tiene que hacer conmigo. Hace unos años atrás, varios, yo venía manejando y me había propuesto usar el recorrido que yo tenía desde Buenos Aires hasta casa, hasta el lugar donde trabajaba, que era un seminario bíblico, que era largo, me agarraba unos trancones en el tránsito, escuchar prédicas, y si no tenía ganas de escuchar mensajes, alabanza, adoración. Y un día se me cruza un camión así, y tenía esas piedritas que hacen de relleno, y una hace tin, 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 ping, y me parte el parabrisas. ¿Vieron Hulk cuando le sale así los músculos verdes? Salió un gusano de dentro mío. Empecé a perseguir al camionero, no sé para qué, como los perros que siguen las ruedas, después no saben qué hacer. Pero empecé a seguir al camionero. Y me para al lado y dije, ¡Háceme! ¡Me rompí! Y me hace...
Había palomas del espíritu adentro que hicieron, volaron todas. Buitres bajaron arriba de mi auto. Me estacioné y miré. Digo, desgraciado, me partió el parabrisas, todo el parabrisas. Una piedrita. Dije, y me enojé tanto. Y ahí descubrí que mi seminario bíblico tenía algunas fisuras. ¿Cuándo se revela el carácter? En situaciones extremas. No cuando todo va bien. Entonces uno tiene que aprender del dolor a ver quiénes somos nosotros en el dolor, cómo reaccionamos. Eso es lo que dice Pablo. Tuve que aprender a vivir en escasez, en abundancia. Pablo le escribiría luego a la iglesia de Tesalónica y le diría, den gracias por todo. Y uno dice, bueno, sí, yo doy gracias por todo. No, pues yo no di gracias por el camionero, yo lo quería matar. Digo, Señor, si yo lo mato, está bien, porque tocó el parabrisas de un siervo de Dios, ¿no? Bueno, es lo que yo pensé. Den gracias en todo porque la voluntad de Dios en Cristo Jesús es para con todos ustedes. Pablo está diciendo, no le den gracias a Dios por los regalos perfectos, también por los regalos imperfectos que llegan sin invitación, por las piedras en los parabrisas, por las piedras en los riñones o las piedras donde te toque. ¿Recuerda los hijos imperfectos que tienes? Ay, mira todos los que tienen hijos perfectos, Dios mío. Bueno, yo recuerdo los hijos imperfectos que tenemos. Y a lo mejor ellos necesitan que le digas, sabes, estoy agradecido porque Dios te hizo así. Porque tu carácter repodrido hace que mi carácter sea expuesto y yo tenga que arreglar mi situación con Dios cada noche de mi vida. ¿Recuerdas el jefe imperfecto que te tocó? Tal vez ese jefe te está mostrando de que no tienes tanta paciencia como crees que tienes. Y si tú estás esperando el compañero perfecto, el jefe perfecto, los hijos perfectos, la vida perfecta, vas a sufrir una fiebre de descontento y frustración el resto de la vida. No hay gente perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos. ¿Sabían? Tampoco, amén. La felicidad y el contentamiento es una actitud de vida. Y Pablo dijo, tú tienes que alegrarte por todo. Y tú dices, bueno, pero Pablo no sabe en el matrimonio en el que estoy. Pablo no sabía el niño que me tocó. Pablo no sabe que yo paso por dolores crónicos. ¿Qué sabe Pablo de mi sufrimiento? Todo lo que Pablo escribió, posiblemente lo hizo entre cadenas. Eran los tiempos que él tenía de sosiego para decir, voy a escribir cartas porque no me queda otra cosa. Estoy preso y en cadenas. Pablo no era un aristócrata que se iba a una cabaña frente al océano a escribir un libro, Y Pablo dijo, no os afanéis, porque el Señor dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Jesús dice, como Pablo, el contentamiento es el producto de una vida enfocada en Dios. Cuando te enfocas en Dios, tú puedes estar en cadenas, pasándola mal, pero tú dices, con lo mucho, con lo poco, yo voy a aprender a alegrarme. Pero si tu gozo está regulado por tu cuenta bancaria, eres tan pobre y tan miserable que lo único que podrás amasar es una fortuna. Serás tan pobre que lo único que tendrás es dinero. Si tu vida está regulada por lo que acumulas en el banco. Tiene que haber algo más que supere tus cuentas bancarias.